vieron, es un solo imán. Pero ¿qué pasa si lo separamos? Ya se repele y se atraen. Son dos imanes diferentes con polos norte y sur. Y ahora es uno. Vamos a hablar hoy de los monopolos magnéticos. En este caso es una partícula hipotética, una de las más interesantes a mi parecer. Como todo el mundo sabe, un imán tiene su polo norte y su polo sur. Pero ¿qué pasa cuando partimos? En este caso tenemos nuestro ejemplo del inicio. ¿Qué pasa cuando partimos el imán? Por sentido común deberíamos de tener aquí nuestro norte y aquí nuestro sur. Pero esto no pasa. Seguimos teniendo las mismas propiedades que el imán original. Y es que a diferencia de las cargas eléctricas, que siempre lo encontramos como negativo y positivo por separado, en esta vez las cargas magnéticas, como un imán, siempre las encontramos en pares, positivo y negativo. Nunca hemos visto, digamos, una partícula positiva aislada en los imanes, y a esto se le conoce como monopolo. Y claro, esto para los físicos les resulta un completo misterio. Y a decir verdad, esto es un tema que no nos preocuparía mucho, a diferencia de que existen varias teorías que tratan de probar la existencia de estos. Pero la cuestión, esto radica en la simetría. Y gracias a Maxwell sabemos que la carga eléctrica y la carga magnética son una misma fuerza. Y sí, se llaman fuerza electromagnética. Así que por cuestiones de simetría, los físicos piensan que tanto como hay en la electricidad cargas positivas y negativas, también debería de ser así con el magnetismo. Y chéquense esto, que es demasiado fuerte. Y de ser así, esto es cierto, una de las 4 leyes de Maxwell, en este caso la ley de Gauss, quedaría violada. F por la ley de Gauss. Se va a poner triste si pasa. Y a mediados del siglo XX, Dirac hizo una predicción bastante interesante. Si existiesen los monopolos magnéticos, podríamos entender por qué todas las cargas que conocemos tienen carga eléctrica, siendo estas un múltiplo de la carga eléctrica fundamental. Aunque estas partículas estén formadas por partículas que tienen cargas fraccionarias como los quarks, pero que forman un protón, pero hasta el final el protón tiene carga más 1, y así con todas las partículas que conocemos. Y desde los tiempos de Dirac han habido muchas teorías que han intentado predecir cuáles son las características que deberían de tener estos monopolos magnéticos. Algunas de las teorías de la gran unificación predicen que al inicio del universo se deberían de haber creado cantidades inmensas de monopolos magnéticos, pero lo que ocurre es que probablemente, debido a la inflación, esos monopolos magnéticos se dividieron en un espacio inmenso, a la medida que hoy es muy difícil de encontrarlos. Estas teorías predicen que tendrían una masa 10 cuatrillones de veces la masa del protón, una cifra que pues está muy lejos del alcance de los aceleradores de partículas actuales, pero no tan lejos de las energías que se dieron al inicio del universo. En cambio, hay otras teorías que predicen que en realidad serían mucho más ligeros y que quizás en el LHC serían capaces de crearlos. Por eso en el LHC tienen un experimento dedicado a la búsqueda de monopolos magnéticos, que es el experimento MOEDA. Y este experimento intenta dar caza a cualquier monopolo magnético que se hubiese creado de una colisión de 2 protones. Y se sabe que estos 2 monopolos tienen una capacidad de ionizar el medio por el que pasan muy alta. Por eso el detector tiene una pieza de plástico por la cual pasarían los monopolos, dejando una traza visible con un microscopio. Pero hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia de haber encontrado ningún monopolio magnético. Hoy en día tenemos experimentos que están en marcha para intentar descubrirlos,
y de hacerlos sería realmente uno de los grandes descubrimientos de la física de partículas, incluso de la cosmología de este siglo. Así que si quieres saber más de este interesante tema, en la descripción te dejo algunas fuentes que relatan un poco mejor todo esto de los monopolos, incluso anexando 2 o 3 videos para poder entender mejor este tema. Y ya como spam, que ya no cuenta como trabajo, hasta aquí puedes dejar de ver el video, profe. Este canal lo voy a dedicar a subir videos de diferente índole, de fotografía, dando consejos y tips de fotos, de iluminación, incluso de encuadre, de bastantes cosas, y de video, que a mí me gusta mucho este tema y lo estoy perfeccionando. También explicando uno que otro tema de ingeniería o de física, incluso de química, que no es mi especialidad, pero tratando de explicar algo, y también trayendo proyectos de electrónica básicos hasta unos un poco más complejos, como los siguientes. Un pequeño robot bípedo, un buen proyecto para los que están en prepa, no es tan difícil de hacer y se puede hacer con Arduino. También un motor lineal, aquí nada más le hace falta el tubito que va en medio. Entre otros proyectos de electrónica básica enfocados para la mayoría de la gente, como por ejemplo en el futuro voy a traer cómo hacer un refrigerador, un mini refrigerador, una mini nevera para poder, una mini nevera gaming para el setup, como aquí lo vamos a poner. En el futuro voy a traer ese video. También cómo hacer un pequeño letrero que diga Rick o On Air o Live o esas cosas, para si tú haces videos o simplemente podcast o ese tipo de cosas, ese letrero te servirá bastante bien. Así que nos vemos y no te rindas.